Ya. ¿Qué es esto? Médula, ¿no es cierto? Entonces ya, ¿qué pasa por ahí? Ustedes ya saben, es médula, entonces estamos en la parte posterior, en la parte dorsal, ¿verdad? Todo esto es músculo estriado, ¿sí? Músculos paravertebrales. Hacia la parte de aquí vemos estas estructuras que ahorita nos demandan la mayor atención, ¿sí? Por el tema de nuestro laboratorio. Tanto esto de aquí, está medio oscuro, creo, ¿verdad? Tanto este de aquí como esto de acá. ¿Sí? Tenemos dos estructuras. ¿Ya? Como ustedes saben, en el desarrollo del sistema respiratorio, los pulmones cumplen diferentes etapas o estadios de desarrollo, ¿verdad? Hay tres estadios. ¿Cuáles son? ¿Y cuál sería? ¿Y el último? Saco terminal y alveolar, ya. La cuestión es que pseudoglandular, canalicular, saco terminal y ya alveolar, ya el funcional totalmente. Entonces lo que estamos observando aquí, estas dos masas son los pulmones, ¿sí? Este y este de acá. Aquí también tenemos un poco de tejido pulmonar, es el mismo tejido, ¿sí ven? Solo que está desfaselado de las grandes masas pulmonares por los artificios mismos del corte. Pasa por ahí y les desfasela un poco el arranque. ¿Sí? Esta estructura de aquí es la parte superior. ¿De qué creen? Está más o menos a la altura de los pulmones. ¿Qué tenemos anatómicamente ahí? No. Farina. No, hígado. Bifurcación de los ¿Qué tenemos bronquios. desde los pulmones? Corazón. Entonces, esto de parte de aquí es la parte superior de una oreja. ¿Ya? Para que sepan y se orienten más o menos. Y todo esto de acá, ¿qué creen que sea? Ya está grande. Esto. Alguien que tenga alguna ligera noción, un brote de suplicacia. Hígado. Exactamente. ¿No es cierto? Está muy grande. ¿No es cierto? Porque ya sabemos que es funcional. Más o menos a la 10ª semana se hace grande por sus funciones. Es el primer órgano hematopoyético. ¿Sí? Y además a la 12 ya empieza a producir insulina. Entonces es por esta situación. Todo esto es hígado. Está hipertrofiado. Esta parte de aquí es el diafragma. Obviamente, ¿no es cierto? Porque está separando la cavidad abdominal de la cavidad torácica. ¿No es cierto? Entonces, esa parte es del diafragma. Obviamente, la mayor parte es septum transverso, ¿no es cierto? El tendón central del diafragma. Ya. Hacia la parte de aquí ya vemos los grandes vasos del mediastino, ¿sí? Este podría ser la aorta, aunque por la pared no podría ser, más bien este parece arteria por la pared gruesa, ¿no es cierto? ¿Sí? Todo esto son vasos del mediastino. Y los pulmones. Hacia la parte de aquí, la parte central es el ilio de los pulmones, que se ve mejor en los otros cortes, pero hacia la parte, el ilio, ¿no es cierto? Donde entra todo. En las partes mediales. Estas son las paredes corporales, ya vimos menos de acá, paredes corporales laterales. Estos son los procesos costales que ya se empiezan a formar. ¿Sí? Igual son cartílago al principio. Ustedes ya saben, aquí igual otro proceso costal. Como ustedes ya saben, la mayoría de los huesos no desarrollan sus centros de osificaciones secundarios sino después del nacimiento. Sino que nacen los niños ya con sus centros de osificaciones primarias en las diáfisis, ¿no es cierto? Ya formados, pero los secundarios todavía no. Son huesos todavía suaves y medio cartilaginosos, ¿no es cierto? Para que crezcan. Alrededor ya hasta los 10, 15 años empiezan ya a constituirse todos, pero a diferencia de los huesos que al principio se forman todo, por ejemplo, el primer hueso en formarse, ¿cuál es? La clavícula, exactamente. La clavícula en formarse, no sé qué. ¿Ya? Entonces aquí vemos todo esto. Esta etapa de aquí de los pulmones, ¿qué etapa creen que sea? De las 4 que ya vimos.
Canalicular. ¿Ya? ¿Qué otra etapa creen? De las que ya mencionamos. ¿Mande? Las sacos alveolares y sacados. Canalicular. Ya mencionaron todos los estadios, ¿no es cierto? Yo digo canal. Pero la cosa es que, ¿cómo no se va a ver? Verán, se ve clarito la diferencia. Miren, si ven que son estas estructuras con luces aquí, una luz, una luz, una luz. Todos estos son bronquios. Sí, son bronquios los que tienen luz, las bolitas de aquí. Y se ven como una glándula exócrina. ¿Cierto? Por ejemplo, en el páncreas se ve así. Así se ve el páncreas. Miren, así podríamos decir que es un pedazo de páncreas. Porque el páncreas es un órgano mixto, exócrino y endócrino. Pero así se ven los acinos pancreáticos, por ejemplo, parecidos, muy parecidos. Entonces así se ven glándulas exócrinas y por ende este periodo será pseudoglandular. ¿Por qué es pseudoglandular? Porque no son específicamente glándulas, sino son bronquios. Solamente porque se parecen a glándulas exócrinas decimos pseudo, de falso glandular. ¿Ya? ¿Este periodo de qué semana a qué semana va? De 6 a la 16, ¿no es cierto? De la sexta a la 16ª. Las luces más grandes, por ejemplo, los bronquios de aquí, ya veremos después cuáles son los bronquios principales, pero estos ya serían los bronquios, podrían ya ser de edad secundarios y terciarios, pero los más pequeñitos de aquí, por ejemplo, este de aquí, este de acá, ya se empiezan a formar bronquiolos. Porque, como ustedes saben, al final de la etapa o el estadio pseudoglandular ya se entrepone o ya empieza también a formarse el canalicular. Y ahí es donde ya se empiezan a formar todas las redes de bronquiolos terminales y respiratorios. Entonces, aquí podríamos ya observar estos pequeñitos de aquí, son los bronquiolos terminales. Bronquiolos. ¿Sí? Más pequeños, obviamente, que estos son los bronquios. ¿Sí? Secundarios y terciarios. No son primarios, porque los primarios ya vamos a ver, se ven grandes afuera. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, inquietud que tengan? ¿No? Ya. Igual acá lo mismo. Y obviamente todo el tejido que está entre los bronquios, este de aquí, ¿qué será? El estroma pulmonar, ¿no es cierto? No es lo mismo estroma que parénquima, por si acaso. ¿Ya? Una pregunta. ¿No es cierto que aquí ya se ven los neumocitos? Por ejemplo, ahí, ¿sí ven? Es un neumocito tipo 1. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Nadie más dijo nada? No se ven, ¿cierto? No se ve aquí neumocitos. ¿Ya? Aquí lo que se empieza a formar es las ramificaciones de los bronquios primarios hasta bronquiolos que se empiezan a formar al final del estadio, pero más bronquios secundarios y terciarios, ¿sí? No se ven neumocitos. Sí, por eso solo su compañera dijo protoestadio, ¿ya? De aquí su compañero. Entonces todo esto es el estroma pulmonar y vemos los bronquios. ¿Sí? Si ven todavía la pared de los bronquios, esto es muy gruesa, no permite el intercambio gaseoso. Así que si los fetos nacen en este estadio, mueren. No se produce respiración, imagínense cómo va a pasar el aire por esta pared tan gruesa de aquí. ¿No es cierto? La pared debe ser delgada. La membrana hemato-alveolar. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta que tengan aquí? Y obviamente en el estroma pulmonar vamos a encontrar fibroblastos, fibras colágenas, elásticas, todo lo que tenemos en un tejido conectivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan de esta placa? ¿Esto qué es? La cavidad pulmonar. La cavidad pleural, ¿no es cierto? No están contenidas en los pulmones. ¿Esto de aquí qué es? Pleura visceral. ¿Esto de aquí qué es? Pleura parietal, exactamente. Ya igual diafragma, hígado y aurícula. Cuerpo vertebral, que ahorita no nos interesa mucho, sino la parte de aquí mediastino y los pulmones. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan aquí? ¿Todo está claro? Sí, ya. Siguiente plato. Entonces,
Entonces ya saben que si nacen en este periodo, se mueren, no pueden respirar. No son viables. Esta es la otra placa. Sí, aquí son 3 placas de pulmonar. ¿Este qué tipo de corte es? Es transversal, ¿no es cierto? De ahí. Hasta ahorita creo que hemos visto solo cortes transversales, ¿cierto? Ya. Entonces, si ven, aquí el mismo punto de referencia que les ayuda bastante que se repita. Médula, ¿verdad? Con su Hacia la parte de acá está la parte corporal. dorsal y todo esto de acá, anterior o ventral. Vamos a recorrer todas estas partes de aquí, es la pared corporal, ¿no es cierto? Pared corporal, pared corporal. Esta parte de aquí, si ven, ¿qué creen que sea esto? Esto. Caja torácica. No. Esto. Caja ¿Qué torácica. Yo sé que es cartílago, pero... Caja torácica. Costillas. Bueno, yo sé que ya dijeron por ahí, alguien se le nombró. Costillas. Costillas, ¿no es cierto? Todos estos son de aquí, son los procesos costales, ¿no es cierto? Ya se están formando las costillas. Y acá ya vemos en un estadio más avanzado, si ven que ya se está osificando, ¿si ven? Y aquí está todavía todo cartílago empezando a osificarse, así, costillas. Entonces, si decimos que esos son cortes de costillas o de las costillas, ¿qué estará conteniendo dentro? ¿Qué hay dentro de las costillas? ¿Qué tienen dentro de las costillas? Pulmones, ¿qué más? Corazón. Entonces, esta estructura grande, ¿qué se imaginan que sea? Corazón, ¿no es cierto? Solamente por lógica ya deduzcan ustedes. Todo esto de aquí es del corazón. Todo esto es músculo cardíaco. Lo que les estoy señalando ahorita y esta gran masa de aquí son los ventrículos. Ventrículo, no sé si sea izquierdo o derecho. Derecho y ventrículo izquierdo. Sí, parece que es el izquierdo derecho. Depende si se le ve la placa de abajo o de arriba. ¿Ya? Pero ventrículos. Hacia la parte de aquí está el tabique interventricular, formado por sus 2 porciones, que son la porción muscular, ¿no es cierto?, que se desarrolla por los mioblastos de la gelatina cardíaca, y la porción tendinosa, ¿no es cierto?, muscular y tendinosa, cavidades ventriculares y músculo. ¿Esto de aquí qué será? Aurículas. ¿Sí ven que tiene sangre adentro? Y las paredes, si no se comparan esta pared con esta pared, ¿verdad? Mucho más delgadas. ¿Sí o no? Ya. Entonces estas son las aurículas y los ventrículos. Toda la parte de aquí es la cavidad torácica, ¿no es cierto? Porque está delimitada por las costillas. ¿Y esto qué será? Tanto esto como lo de acá. ¿Qué es? Pulmones, ¿no es cierto? Son pulmones. ¿Qué estadio será? ¿Se parece al pseudoglandular en la forma? No, ¿no es cierto? Ya no se ven los huequitos con luces, que son los bronquios, que asemejan o se parecen a glándulas exóticas. ¿Ya? Más bien, este de aquí, ¿a qué estadio creen? ¿Perdón? Exacto, canalicular, ¿no es cierto? Porque, si ven, solamente se les da el nombre a la mayoría de estructuras por cómo se ven. Entonces se ve como estos pequeños canalículos blancos, ¿sí ven? Pequeños espacios blancos que son como canales aquí dentro del tronco. ¿Sí? Ya, por eso es canalicular. Hacia la parte de aquí, la parte medial, encontramos el ilio pulmonar. Todo esto es el ilio. Ilio pulmonar, ¿no es cierto? Es la parte medial. Todo esto parte de aquí. Este cuadrante es el mediastino, ¿no es cierto? Entonces ahí encontramos la aorta por aquí, ¿no es cierto? Por aquí está el esófago. Generalmente tiene ese corte el esófago como en forma de H, ¿sí le ven? O de I mayúscula un poco virada. ¿Sí? Y si decimos, si acabo de decir que hacia la parte de aquí está el ilio del pulmón, ¿qué nomás entra o sale por el ilio? Arterias, venas y arterias, venas, bronquios. ¿Qué más? Bronquio. Bronquio, ¿verdad? ¿Qué tipo de bronquio? Terminal, alveolar. Primario. Primario. ¿Cuántos bronquios primarios tenemos? 2. Uno derecho y uno izquierdo, ¿verdad? Ya. Este de aquí es el bronquio primario.
ruedita dental. Bronquio primario, bronquio primario. ¿Sí ven que solo hay uno de cada lado? Ya, ese es el bronquio primario. ¿Perdón? Este de aquí. Y ahí ya se empiezan a dividir los bronquios secundarios. ¿Cuántos bronquios secundarios tenemos? En el derecho. No, 10 En el izquierdo, 2. ¿No es cierto? Entonces ya se empiezan a dividir. Pero este grande de aquí, el que está más al hilo, en el hillo, es el bronquio primario. Este de aquí y este de acá. ¿Sí? Aquí ya se empieza a dividir obviamente el bronquio. ¿Qué más se les puede decir aquí? Este podría ser, este parece un vaso, nada más medicina, porque parece que está con sangre dentro. Igual acá tenemos, parece otro vaso, por la sangre. Ya dijimos la aorta, cuerpo vertebral, los músculos paravertebrales, médula, el arco vertebral, las costillas. ¿Qué más vemos aquí? La pared anterior de la pared torácica. Y todo esto, ¿qué será aquí? ¿Qué es? La cavidad pleural, ¿no es cierto? Aquí igual, cavidad pleural. ¿Esto de aquí qué será? La pleura, ¿no es cierto? Acá no se ve lo mismo, ¿verdad? Aquí parece que se ha soltado de algún lado. Parece que se ha zafado de aquí, si ven. Entonces, si se zafó de ahí es la pleura parietal. Más seguro que sea la parietal. Ya que no está zafado, así que aquí tendríamos la pleura visceral, todo bordeando esto al pulmón y pegado hacia la pared torácica, la parietal. ¿Sí? ¿Ya? ¿Clara esta placa? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Pues como entendieron todo, explico muy bien o les está quedando muy... Aunque no creo que no entiendan, ¿no es cierto? Es opción no, porque están fáciles las placas. Si fueran nerviosos, tal vez. Claro que están fáciles, ¿ya? Sí, nervioso es difícil. Este estadio, ¿qué estadio será? ¿Perdón? Saco terminal. Ya se empiezan a formar ya los sacos alveolares. Todos estos de aquí, los huequitos en blanco, son los alveolos. Si ponemos un poco más de aumento, por ejemplo aquí está un saco terminal. En uno que se ve medio claro. Los leucocitos. Leucocitos, sí. Exacto. Una característica del periodo canalicular anterior es que se empieza ya a formar toda la red vascular. Empiezan a formarse muchos vasos alrededor de los bronquiolos. ¿Sí? En el periodo anterior. A finales del periodo canalicular, obviamente que lo que yo les digo aquí les puedo tomar en cuenta, sí, así que ya sabemos. A finales del periodo canalicular ya se produce la respiración. Puede producirse respiración a finales del canalicular, porque la pared, la membrana hematoalveolar ya es delgada, ¿no es cierto? Y lo más importante, que ya la red vascular está constituida, ¿no es cierto? Está hacia todos los bronquiolos. Esa es una característica principal del canalicular. Entonces, hacia el final del canalicular, ¿a qué semana al final? Del canalicular 26, 26, ¿no es cierto? Ahí ya se produce el intercambio. Entonces, y como ustedes ya saben, igual por fetal y todo eso, los fetos son viables ¿desde qué semana? Desde la 26. Ya por lógica sería desde la 26, ¿no es cierto? Ya. Sí, está bien. Inmune describe específicamente desde la 25. 24 dicen. Claro, el surfactante empieza ¿a qué semana? A la 20, ¿no es cierto? A la 20. O sea, a la semana 20 se empieza, ya están constituidos los leucocitos tipo 2, que son los que producen surfactantes. Los tipo 1 simplemente forman la membrana, las células que forman la membrana. Ya, pero el surfactante empieza desde la 20 a producirse, pero en cantidades mínimas, que ni se notan. La cuestión es que ya a la semana 24 ya está una cantidad considerable de surfactante, no todo, porque la totalidad o el pico máximo, el clímax de la producción de surfactante se da al final del periodo fetal. ¿Ya? Entonces no se produce totalmente, pero
criados. Los que nacen desde la 25 en adelante pueden vivir, obviamente con mucho cuidado intensivo. 24 dice. Ya quien me muestre ahorita 24 tiene la condición. Bueno, ya, no importa, por una semana no nos vamos a pelear. Si entre el agua y mol tienen diferencias de 2 a 3 semanas. Ya, 24 a 25. Por la razón específica de surfactante, por eso son viables. En general, la mayoría no sobrevive, pero dice que puede ser viables con mucho cuidado intensivo, ayudarles un poco a respirar. Esa es la teoría por el surfactante. Ya, entonces eso de la red vascular es importante en el canalicular, ¿sí? Y ahí ya se forman los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios en el canalicular. Ya se forman, ¿sí? Ya. Y aquí en cambio ya vemos el otro periodo que es desde la semana 26 hasta ¿cuándo? La siguiente, ¿cierto? Ya, si ponemos donde estoy señalando con el puntero de madera más aumento, ya se cambió, creo que era acá. Verán, aquí este es un saco terminal. ¿Por qué? Porque contiene, ¿cuántos alveolos creen que tenga ahí? Muchos. Pero bueno, o sea, viéndole así, ¿cuántos creen por teoría? Parece que 4 o 5, ¿no es cierto? Aquí sería una bolita aquí. Ahí, perdón. Aquí sería otra, aquí otra y aquí otra. Y tal vez podría ser una incenta, ¿no es cierto? Ya 4 o 5 alveolos. Es por la teoría que un saco contiene alveolos, ¿no es cierto? Entonces es un saquito que tiene un montón de alveolos. Y obviamente todo este saco, o todos los sacos están ricamente vascularizados, exactamente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un montón de sacos. Y si ven la pared esta de aquí, si ven, ¿se compara a la pared gruesa que vimos antes? No, ¿no es cierto? Es delgadita. Entonces esto hace, o más bien beneficia el intercambio gaseoso, ¿no es cierto? Porque la pared es delgada y pueden pasar los gases fácilmente en una pared gruesa. ¿Sí? Por lo otro. Entonces todo esto son los sacos terminales. Y aquí en las membranas de estas paredes, aquí por ejemplo estas células, son las células epiteliales obviamente del epitelio alveolar o del endotelio vascular, porque forman la membrana los dos, ¿verdad? Pero inmiscuidos entre estos también están los neumocitos tipo 1. ¿Ya? Neumocitos tipo 1. Pero ya les digo ahorita, decir, este que les estoy señalando es un tipo 1, sería tonto decirlo, ¿cierto? Si es que alguien les dice, no le paren bola. ¿Cómo vas a saber si es un neumocito tipo 1? Que le hago un cariotipo o algo, una cosa, ¿cierto? Biología molecular, pero la cosa es que con un microscopio de luz solo vemos eso, la estructura y por teoría sabemos hasta ahí. ¿Ya? O es diferente, por ejemplo, en el testículo, cuando vemos células de Sertoli es un poco diferente, que podríamos decir, esta es una célula de Sertoli, porque sabemos que tienen una forma triangular y porque se ubican de la membrana basal hacia adentro del túbulo seminifero. Entonces, por esas cosas podríamos decir, este podría ser una célula de Sertoli por la forma triangular y porque está dentro. Por eso podemos decir, pero no asegurar así y apostar hasta la muerte. ¿Ya? Entonces, este es el periodo de saco terminal o saco alveolar después, acá, y todos estos son los sacos terminales formados por los alveolos. ¿Sí? Tenemos un poco menos de aumento, un poco menos. No sé qué pasó, ya se cansó el microscopio, no sé. ¿Es un qué? Ah, sí. Perdón, ¿quién hizo eso? Disculparon, ya estoy con un nombre. Verán. Entonces, así se ve con mayor aumento, ¿verdad? Y esa es la parte de aquí. Estos partes pueden ser los vasos que entran, el ilio, ¿no es cierto? Pero está un solo corte unido. Así que eso podemos encontrar aquí. Y tal vez en algunas partes, por ejemplo aquí, podríamos decir que está la pleura visceral, ¿no es cierto? Se puede ver, solo en ligeras partes, nada más, en pocas partes. Aquí, por ejemplo. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Ya, esos son todos los platos, así que ya siguen más.